Aupa esa gente tan maja viendo este vídeo. Estoy aquí, pues por lo menos para que la voz sí que salga bien, el vídeo ya veremos. Os voy a hablar sobre las derivadas. A ver, sé que hay mucho material sobre las derivadas, la regla de la cadena, las fórmulas para derivar, todas esas cosas, pero bueno, yo vengo a hablar, voy a intentar darle un enfoque un poco distinto. O sea, yo voy a intentar hablar sobre lo que supone hacer la derivada. Tampoco, yo no soy matemático, estoy acabando en ingeniería, estudié música, por eso estoy aquí en este sitio, pero no quiero ese rigor matemático, lo que quiero es, pues un poco desde mi experiencia, lo que he aprendido derivando, es decir, qué estamos haciendo cuando derivamos, qué supone derivar y bueno, pues al final yo creo un poco lo que he sentido es que cuando te enfrentas a un concepto matemático o físico por primera vez es un poco extraño y a medida que lo vas usando y lo vas usando va calando en la mente y al final lo acabas usando con naturalidad. Entonces, bueno, al final lo que quiero es intentar ayudar a acelerar ese proceso, a qué estamos haciendo cuando derivamos. Este vídeo, como he dicho, lo planteé un poco para afianzar el concepto de derivada. Entonces, está pensado para gente que ya sabe derivar, que sabe aplicar la regla de la cadena, que todo eso no voy a enseñar a derivar. Entonces, bueno, sería un nivel un poco de primero de bachillerato, segundo de bachillerato, un poco por ahí. Gente que ya está familiarizada con la derivada o bueno, o por lo menos está empezando con ello, pero ya tiene un poquito de su altura. Entonces, bueno, pues si puedo poner mi granito de arena en esta iniciativa tan chula que ha hecho Mates Mike, pues estaré satisfecho. Así que nada, dentro vídeo y os explico las mates. A grandes rasgos, la derivada es una herramienta que nos permite hacer mucho zoom sobre una función, tanto zoom como para saber cómo está cambiando la función en un punto determinado. Pero para entender bien esta idea, vamos a darle una vueltita al concepto de pendiente. La pendiente nos indica cuánto está cambiando una función en un intervalo determinado. Por ejemplo, esta función en el punto A vale 2 y en el punto B vale 4. Pero claro, no es lo mismo este cambio en un intervalo muy chiquitito, si A y B están muy juntos, o si por el contrario están muy separados. En el primer caso tendremos una gran pendiente y en el segundo otra menor. Por supuesto, la pendiente puede ser positiva si, como en el caso que hemos visto, la función vale más en B que en A, o negativa si al contrario vale menos. De esta forma podemos concluir con una idea muy sencilla sobre la pendiente, que es que la pendiente es igual a lo que cambia entre lo que avanza la función. En esta ecuación podemos ver reflejado el ejemplo que hemos visto antes. Para un mismo cambio, a mayor distancia menor pendiente y a menor distancia mayor pendiente. También lo podemos ver como que para una misma distancia a mayor cambio mayor pendiente y a menor cambio menor pendiente. Sin embargo, con todo esto realmente lo que estamos hallando es la pendiente media, todo lo que cambia la función a través de un intervalo, pero puede no ser muy práctico, ya que no tenemos información sobre lo que pasa entre medias, lo que la función hace entre esos dos puntos, solo cuánto cambia. Si lo piensas, podríamos tener una función súper cambiante, pero que en A y B vale lo mismo, lo que nos daría una pendiente de 0. Es ahora cuando vamos a dar el salto a la derivada. Vamos a coger A y B y vamos a juntarlos mucho. Como vemos, ya hay menos función entre esos dos puntos, por lo que estamos estudiando la pendiente de un trocito muy pequeño de función. Como sabemos, podemos hacer todo lo pequeño que queramos el intervalo, pero siempre quedarán infinitos números reales entre los dos puntos que tomemos, por lo que para dar el último paso y hacer realmente pequeño nuestro intervalo vamos a aplicar límites. Definimos la distancia entre A y B como h, por lo que ahora en vez de B vamos a llamar al segundo punto del intervalo A más h. Como antes hemos dicho, a grandes rasgos la pendiente es lo que cambia entre lo que avanza. Por lo tanto, lo que cambia es f de a más h menos f de a, esa diferencia. Y lo que avanza es h, de modo que vamos a dar ese último paso e imponemos el límite cuando h tiende a 0. Nos quedaría esta fórmula final. Si lo piensas, estamos calculando la pendiente de un intervalo muy pequeño, muy pequeño, tanto que es infinitamente pequeño, y consideramos que es directamente la pendiente en un punto, en este caso de a, de modo que la derivada es la pendiente de la recta tangente a la función en un punto. Esto es, cuánto está cambiando la función en ese punto. ¡Ole ahí! Ahí está la definición. Como nota, acabé de decir que todo este pitote que acabo de explicar es la derivada en un punto. En clase te habrán enseñado fórmulas para derivar funciones que te dan otras funciones. Esa segunda función, la derivada, es una generalización. En vez de derivar punto a punto, como hemos hecho ahora, es la derivada de todos los puntos de la función. Pero si entras con, digamos, el punto A, es equivalente a aplicar lo que hemos dicho en el punto A.
Como dije al principio, no pretendo hacer el vídeo más riguroso del mundo sobre las derivadas, sino que mi objetivo final es transmitir cómo pienso yo la derivada y cómo la aplico en mis problemas y ejercicios, por si os puede ser de ayuda para ayudaros a familiarizaros con el concepto. He querido explicar de dónde viene la derivada para justificar las ideas que voy a discutir a continuación. Si te paras a pensar en lo que he dicho al final de la explicación de la derivada, hay un poco de paradoja. Es un poco paradójico hablar de cómo cambia una función en un punto, ya que si tenemos solamente un punto, dicha función solo puede tomar un valor, y cambio implica pasar de un estado, en este caso valor, a otro. Esto es por el concepto de límite. Si hablamos de un punto A, recordemos que no es lo mismo el límite cuando x tiende a A que x igual a A. Hay definiciones muy rigurosas de límite, pero a mí lo que me gusta pensar es que te quedas a un paso infinitamente pequeño de A, tan pequeño que puedes asimilarlo como si fuese A, pero a un paso. Es esa dualidad. Es por eso que podemos hablar de cambio entre A y otro punto infinitamente cercano a él. Pero como os he dicho, este vídeo tiene un enfoque práctico, por lo que voy a pasar a hablar de lo que entiendo yo por la derivada. Para mí, la palabra clave al hablar de las derivadas es cambio, es decir, cómo está cambiando la función en ese punto. Supongamos una función constante, por ejemplo, f de x igual a 1. Como su propio nombre indica, es una función constante, sin cambio, por lo que la derivada vale 0. ¿Por qué? Por eso, porque no hay cambio. Del mismo modo, si tenemos una función súper empinada como esta que estáis viendo, la derivada vale muchísimo. ¿Por qué? Porque cambia muchísimo. Para una pequeña variación de x, f de x cambia mucho. Y si tenemos esta función perezosilla, como la que vemos, la derivada no vale mucho. ¿Por qué? Porque para un cambio, aunque sea grande, de x, f de x no cambia. Después de poner estos ejemplos para ilustrar lo que quería decir con lo de los cambios, estamos en disposición de dar el último paso, y mi favorito. Cuando hablamos de derivada, normalmente nos comemos palabras, pero la frase completa es la derivada de tal respecto a cual. Y lo que estamos diciendo es cómo cambia tal respecto a cual. Lo digo así en genérico y luego lo rellenamos con lo que queramos. En clase de matemáticas te dirán la derivada de y respecto de x o la derivada de f de x, porque al final planteamos que y es igual a f de x. Realmente lo que estamos viendo es cómo cambia f de x respecto a x, es decir, en un punto determinado, en una x determinada, qué le está pasando a f de x, cómo está evolucionando, cómo cambia f de x a lo largo de x. He hablado de f de x porque es lo que solemos tener en matemáticas, pero en la ciencia en general muchas funciones dependen del tiempo. Son funciones del tiempo. Podríamos tener, por ejemplo, número de conejos en tal ecosistema en función del tiempo, el nivel de un depósito en función del tiempo. Hay muchísimos ejemplos y en muchos nos interesa mucho derivar respecto del tiempo porque eso nos permite saber cuánto está cambiando aquello que estamos estudiando en un instante determinado. Hay infinitos ejemplos, pero ya que estamos, os voy a intentar matar dos pájaros de un tiro. A ver si también os sirve para clase de física. Os habrán dicho que la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. Si estamos en una dimensión, nos movemos hacia adelante o hacia atrás a lo largo del eje x, por lo que podemos plantear la función posición en función del tiempo, o x de t. Y agarraos que aquí viene la magia. ¿Qué implica moverse muy rápido? Fernando Alonso, en una recta, para un tiempo muy pequeño ha cambiado su posición mucho. ¿Os suena? Y si por el contrario tengo un caracol, ¿qué le pasa? Que por mucho tiempo que pase, cambia muy poco su posición. La velocidad nos dice cómo está cambiando el espacio o la posición respecto al tiempo. La velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. Vamos a alargar un poco más el ejemplo. En la pantalla estáis viendo la función posición en función del tiempo, x de t, de un cuerpo. Para hacerlo sencillo vamos a plantear que el cuerpo se mueve en una recta, en una dimensión, a la que hemos llamado x. Sale de x igual a 0 y avanza hacia adelante. Vemos que al principio en los 10 primeros segundos solo ha recorrido 1 metro. Muy poco. ¿Cómo le llamamos a eso? Que va muy despacio. Tiene muy poca velocidad. También podemos decirlo como que la derivada de la posición respecto al tiempo es muy pequeña. La posición cambia muy poco respecto al tiempo. Sin embargo, vemos que en ese momento el coche recorre 10 metros en 3 segundos. Es decir, va muy rápido. La derivada tiene un valor muy alto. Hay mucho cambio. ¿Lo vais viendo? Vamos a pasar ahora a otra cosa. Una de las aplicaciones más inmediatas de las derivadas es hallar los máximos y mínimos de una función. Como la derivada indica cuánto está cambiando la función, siendo positiva, es decir, un cambio positivo, quiere decir que en un punto infinitamente justo pero posterior vale más. Esto significa que crece. Análogamente, si la derivada es negativa, quiere decir que está decreciendo. Y es aquí cuando viene la chicha.
Si la función es continua, esto es muy importante, lo veremos en medio minuto, y cambia el signo de la derivada en un punto, si lo piensas, si pasa de ser positiva a negativa, implica que pasa de crecer a decrecer. Y al contrario, si pasa de negativa a positiva, pasa de decrecer a crecer. Necesariamente, y repito, si la función es continua, la derivada para cambiar de signo tiene que pasar por el cero. Es decir, tiene que haber un punto en el que valga cero la derivada, que como vimos anteriormente quiere decir que en ese punto no está cambiando. Hay un punto en el que ni crece ni decrece, o sea que ha alcanzado en el primer caso que hemos nombrado un máximo y en el segundo un mínimo. De todas formas, esto no te lo aprendas como una fórmula, ya que podemos tener casos en los que en un punto la derivada valga cero y no sea ni un máximo ni un mínimo. Vamos a ver un par de casos, pero tú siempre comprueba que antes y después de ese punto la derivada cambie de signo. En nuestro primer ejemplo, la función no es continua. Si la función no es continua, en esa discontinuidad puede cambiar el crecimiento o decrecimiento de la función, pero sin pasar por un máximo o mínimo. En nuestro segundo ejemplo, la función pasa por derivada igual a cero, pero no cambia de signo. Tenemos un punto en el que la derivada vale cero, pero tanto a la izquierda como a la derecha de dicho punto, la función es creciente, la derivada positiva, es decir, no ha cambiado su signo y el punto no es un máximo ni un mínimo. Ahora ya vamos a dar un último pasito en este pequeño vídeo de la derivada y vamos a rizar el rizo. Vamos a hablar de la derivada segunda. Este último apartado del vídeo tiene un punto un poco más, digamos, metafísico, ya que trata sobre el cambio del cambio. Vamos a hacerle la derivada a la derivada. Si hemos dicho que la derivada la podemos identificar como cómo cambia una variable respecto a otra, si volvemos a derivar estamos viendo cómo cambia ese cambio. Pero por no hacerlo demasiado trabalenguas, vamos a verlo con ejemplos que se entenderá mucho más fácil. Esta figura tiene derivada segunda positiva. ¿Cómo lo sé? Hemos dicho que la derivada primera es la pendiente de la función en cada punto, que si era positiva la función era creciente, ¿no? Pues ahora tenemos que la pendiente cada vez es mayor. Mira la parte de la izquierda, la pendiente es muy negativa, pero a medida que avanzamos se hace menos negativa. Llega a un punto en el que es igual a cero y a partir de ahí se hace cada vez más y más positiva. Es decir, la pendiente es creciente, cada vez es mayor. Y como hemos visto que la derivada de una función creciente es positiva, en este caso la derivada de la derivada, que es la que nos daba la pendiente, es positiva. No sé si se entiende la idea. Vamos a poner el ejemplo contrario. Esta otra figura tiene derivada segunda negativa. Y antes de verlo, por el ejemplo anterior, ya sabemos que su pendiente va a ser cada vez menor. Pero vamos a irlo viendo. A la izquierda del todo la pendiente es muy positiva. Y según avanzamos va siendo cada vez menor, cada vez menor. Volvemos a pasar por el cero y la pendiente empieza a ser cada vez más negativa. Un pequeñísimo y rápido extra que no he podido evitar incluir mientras escribía el guión de este vídeo, la aceleración. Seguramente en física te han dicho, o si no te lo van a decir dentro de nada, que la aceleración es la derivada segunda de la posición respecto al tiempo, o la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Si lo pensamos detenidamente, intuitivamente, sabemos que algo que acelera es algo que va cada vez más rápido, que cada vez tiene más velocidad. Es decir, la derivada de la posición respecto al tiempo es creciente, es cada vez mayor. Su derivada es positiva, o lo que es lo mismo, la derivada segunda es positiva. Del mismo modo, un cuerpo que está frenando, o lo que es lo mismo, que tiene una aceleración negativa, tiene una velocidad que es cada vez menor. Y con esto podemos seguir un razonamiento análogo. La derivada es decreciente, cada vez menor. Su derivada segunda es negativa. Pues nada, esto ha sido todo. Espero que este vídeo os haya ayudado a afianzar el concepto de derivada y os haya aportado alguna idea nueva o fresca y, bueno, que os haya servido para lo que sea. No quería acabar este vídeo sin agradecerle a Matesmike la iniciativa que ha tomado de generar contenido en castellano de divulgación matemática. Y nada, pues sale. Adiós a todos. Muchas gracias por haberme escuchado. Que disfrutéis de las mates y ¡opa, mojos! ¡Ale!